¿Qué tal? En este video estudiaremos lo que son las indeterminaciones matemáticas. Veamos, una indeterminación matemática es una operación matemática en la cual su resultado es desconocido o bien no es evidente. Veamos algunos ejemplos de ellas. Analicemos esta primera operación. Infinito más infinito. ¿Será esta una indeterminación matemática o no será una indeterminación matemática? Veamos, si yo sumo un infinito con otro infinito, el resultado es evidente. Seguramente lo que voy a obtener es un infinito más grande. Recuerden que lo que hemos platicado en videos anteriores es que el infinito no tiene un tamaño como tal, hay infinitos por doquier. Entre un 0 y un 1 hay infinito de números, así como entre 0 y 1000 sigue existiendo infinito de números. La diferencia es entre 0 y 1 hay un infinito pequeño, mientras que en 0 y 1000 hay un infinito mucho más grande. Luego entonces infinito no tiene un tamaño como tal, por lo tanto si yo sumo dos infinitos, pues no sé cuánto sea exactamente ese valor, pero lo que me queda claro es que un infinito más otro infinito sería un infinito más grande. Por lo tanto, infinito más infinito no pertenece a una indeterminación. Más bien, infinito más infinito lo podemos considerar como no indeterminado. Ahora veamos qué pasa si restamos dos infinitos, un infinito menos otro infinito. ¿Será esta una indeterminación matemática o, al igual que la suma, no será una indeterminación? Resulta que si yo quiero restarle a un infinito otro infinito, la respuesta no la sé. Esto se debe a que, como son infinitos de tamaños distintos, no sé exactamente qué tamaño de infinito es el primero y qué tamaño de infinito es el segundo. Por lo tanto, no sé qué cantidad le estoy restando a qué cantidad y luego entonces no sé qué va a salir de esa diferencia. Les aclaro que la diferencia entre dos infinitos podría ser cero si y solo si los dos infinitos sean del mismo tamaño. O bien, si el primer infinito es más grande que el segundo, seguramente habríamos de obtener una respuesta positiva, mientras que si el segundo infinito es más grande que el primero, la respuesta sería algún número negativo. Por ejemplo, si en alguna indeterminación de infinito menos infinito la respuesta es 2, eso significa que el primer infinito era más grande por 2 unidades que el segundo infinito. Pero por lo pronto, si yo voy a hacer la diferencia entre dos infinitos, no sabría cuál es la solución de estos. Por lo tanto, decimos que infinito menos infinito no puede ser una no indeterminación, sino más bien que esta sí es una indeterminación matemática. Ahora tenemos este caso, a por infinito. A es una constante, un número cualquiera, 2, 5, un tercio, pi, es cualquier número. ¿Qué pasa si yo multiplico un número por el infinito? ¿Conoceríamos el resultado? ¿Cuánto es un número por infinito? Por ejemplo, infinito por 2, infinito por 3, infinito por un cuarto. ¿Cuánto es el producto de un número por infinito? Resulta que si yo multiplico un número por infinito, la respuesta siempre es infinito. Es decir, si yo tengo 2 multiplicado por infinito, sé que seguramente el resultado va a ser el doble de lo que tenía antes, o sea, un infinito más grande. Por lo tanto, como no tengo duda con lo que va a salir de ahí, aunque sé que el infinito no es un número, pero sí es una interpretación de lo que está sucediendo en la operación. Entonces, como yo sé exactamente lo que voy a obtener como resultado de multiplicar un número por infinito, entonces esto no puede ser una indeterminación matemática. A por infinito no es una indeterminación matemática, más bien es una no indeterminación matemática. Tenemos un caso más, el producto de dos infinitos. Un infinito multiplicado por otro infinito. No sé cuánto vale infinito, insisto, mas sin embargo, algo que me queda claro es que si yo multiplico un infinito por otro infinito, el resultado tendría que ser un infinito mucho más grande. Yo le llamo un infinitote, lo que tendría que salir de ahí. Como la respuesta es conocida, esto entonces no puede ser una indeterminación matemática. Recordemos que una indeterminación matemática es cuando desconozco lo que va a salir de cierta operación. En este caso, me queda claro que lo que va a salir de ahí es otro infinito. Por lo tanto, infinito por infinito es una
no indeterminación matemática. Tenemos una nueva operación. 0 entre un número. A representa cualquier número. Si yo divido 0 sobre cualquier número, la respuesta es muy evidente. Sé que el resultado será 0. 0 entre cualquier número habrá de ser 0, excepto otro 0. Ya lo veremos en un momento más. Pero 0 entre cualquier otro número, 0 entre 2 es 0, 0 entre 10 es 0, 0 en menos 3 es 0, 0 entre cualquier cosa siempre será 0. Como conozco la respuesta, entonces esto no puede ser indeterminado, sino más bien 0 entre A lo vamos a considerar como una no indeterminación matemática. Veamos ahora esta operación. Un número entre 0, A sobre 0. Hace un rato vimos qué pasa cuando yo tengo 0 sobre un número. Quedamos que 0 sobre cualquier número siempre será igual a 0, excepto otro 0, que ya veremos más adelante. Pero ahora tenemos lo contrario, A sobre 0. Esta operación suele confundir un poco. Para ello vamos a trabajar lo siguiente. Supongan que A vale 1 y que lo voy a dividir entre 1. 1 entre 1 es igual a 1. Ahora vamos a dividir 1 entre un medio. 1 entre un medio es igual a 2 enteros. 1 entre un tercio. 1 entre un tercio es igual a 3 enteros. 1 entre 4, es decir, 1 entre un cuarto, perdón, es igual a 4 enteros. 1 entre un quinto es igual a 5 enteros. 1 entre un décimo es igual a 10 enteros. 1 entre un centésimo es igual a 100. Vamos viendo que conforme la cantidad del denominador se hace más pequeña, entonces el resultado o cociente va siendo cada vez más grande. Si yo divido, por ejemplo, 1 entre 1 sobre 1000, esto es igual a 1000, o sea, va creciendo conforme más pequeño es. Por lo tanto, si yo lo hago tan pequeño como el mismo cero, el resultado del cociente tendría que ser tan grande como el mismo infinito. Por lo tanto, consideramos siempre en esta operación que todo número dividido entre cero siempre tiende al infinito. Su solución es conocida, aunque repito, el infinito no es un número, si sabemos por lo menos lo que va a ocurrir cuando yo divida un número sobre cero. El resultado que voy a obtener va a tender hacia el infinito. Como sé lo que va a suceder ahí, entonces esto no podría ser una indeterminación matemática. Más bien que A sobre cero también sería una no indeterminación matemática. Ahora sí, analicemos qué ocurre si divido dos ceros, 0 sobre cero. Cuando tenemos un cero arriba y abajo un número, quedamos que es cero. Si tengo un número arriba y debajo tengo un cero, quedamos que esto tiende hacia el infinito. Pero ¿qué pasa si tengo dos ceros, uno arriba y uno abajo? El mayor error aquí es suponer que 0 sobre cero nos da cero. Esto es un error muy grave. 0 sobre cero es una de las indeterminaciones matemáticas que vamos a darle más importancia en este curso. Ya lo veremos más adelante. Por ahora solamente les digo que si yo divido 0 entre 0, no sabríamos cuánto sale de ahí. Como puede salir una cantidad positiva, una cantidad negativa, una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña, pero es seguro que 0 solamente es una probabilidad de infinito de probabilidades de que salga algún valor, por ejemplo el 0. Entonces, 0 sobre 0 no lo vamos a considerar como una no indeterminación matemática, sino más bien lo vamos a considerar como una indeterminación matemática. De hecho, de las más importantes que tenemos que trabajar. Analicemos ahora esta operación. A sobre infinito, siendo A un número cualquiera o una constante. Veamos, si yo tengo un número, por ejemplo el 2, y lo divido entre infinito, ¿qué pasaría? ¿Qué obtendríamos de ahí? ¿Sabríamos la respuesta? Sería una no indeterminación. O bien no sabemos lo que va a suceder, sería una indeterminación matemática, como ya lo hemos mencionado en los ejemplos anteriores. Esta es una operación muy curiosa. Veamos el siguiente ejemplo. Supóngase que tenemos una fiesta y hemos comprado un pastel y a nuestra fiesta llega solamente un invitado y le vamos a repartir el pastel a este invitado. ¿Cuánto le corresponde? 1 entre 1 es igual a 1, es decir, a este invitado le corresponde la totalidad del pastel. Vamos a suponer que a nuestra fiesta han llegado dos invitados, es decir,
un pastel entre dos invitados, esto es igual a un medio. A cada invitado le tocaría la mitad del pastel. Vamos a suponer que llegaron 10 invitados. 1 entre 10, esto es igual a un décimo. Cada invitado se lleva un décimo del pastel y así sucesivamente. Vamos a suponer que llegaron 1 millón de invitados. A cada invitado le estaría tocando prácticamente un pedazo muy pequeño, 1 sobre 1 millón. Esto es exageradamente pequeño, pero le ha tocado algo. Imagínense que nos llegan infinito de invitados. Bueno, pues prácticamente si nos llegaran infinito de invitados, lo cual es imposible, pero si esto ocurriera, la respuesta sería cero. Es decir, no le tocaría absolutamente nada de pastel a uno solo de nuestros invitados. Pero, ¿y el pastel? El pastel ya se repartió. Prácticamente teníamos un pastel, se reparte entre infinito de invitados y les ha tocado cero a cada uno de ellos. Mas, sin embargo, el pastel ya no existe, fue repartido. Es algo muy curioso que ocurre en nuestras matemáticas. Tengo uno, lo divido entre infinito, la respuesta es cero. Así ocurre. Ahorita veamos el caso contrario en un ejemplo más adelante. Por ahora les comento que si yo tengo entonces un número sobre infinito, siempre vamos a considerar que la respuesta es cero. Luego entonces, como conocemos lo que va a resultar de ahí, conozco la solución, esto no puede ser una indeterminación matemática, sino más bien esto tendría que ser una no indeterminación matemática, puesto que conocemos su solución. Analicemos el caso contrario, infinito sobre un número, infinito sobre a. Esta es una operación muy sencilla. Si yo tengo un infinito de algo a repartir entre un finito de a quien repartir, por ejemplo, infinito de pasteles entre 10 invitados, a cada uno le seguirían tocando infinito. Tal vez un infinito más pequeño que el primero, más sin embargo el infinito dividido entre lo que sea seguirá siendo infinito. Digamos que no le pasa absolutamente nada, sigue llamándose infinito. Como sé lo que va a salir de ahí, entonces esto no puede ser una indeterminación matemática, sino más bien es una no indeterminación matemática. Analicemos ahora qué sucede si dividimos dos infinitos, infinito entre infinito. ¿Será esto una indeterminación matemática? Por ejemplo, si yo tengo 10 dividido entre 10, 10 entre 10, sabemos que la respuesta es igual a 1. 5 entre 5, 1. 8 entre 8, 1. La misma cantidad entre la misma cantidad siempre es igual a 1. Inclusive en álgebra, x entre x es igual a la unidad. X cuadrada entre x cuadrada también es igual a la unidad. Y más 3 entre y más 3 también es igual a la unidad. Siempre es igual a 1. La misma cantidad entre la misma cantidad es igual a 1. Pero aquí sería un error considerar que este infinito de arriba y este infinito del denominador son iguales y por lo tanto sería 1 la solución. Es decir, si yo divido dos infinitos, la respuesta es 1, tal vez es una probabilidad de infinito de posibilidades de tener un 1 al dividir dos infinitos. ¿Cuál es la razón? Vamos, es que no sabemos de qué tamaño son los infinitos. Para nada es que sean iguales. Es posible que el de arriba sea mucho más grande o bien que el de abajo sea más grande que el de arriba. Y esto entonces, al no saber el tamaño de los infinitos, provoca que el resultado no sea algo que podamos conocer. Infinito sobre infinito simplemente lo vamos a considerar como algo indeterminado, una indeterminación matemática. Es decir, infinito sobre infinito no podría no ser una indeterminación, más bien que es una indeterminación matemática. Tenemos uno más, cero por infinito. ¿Qué pasa cuando yo multiplico el cero por el infinito? Lo primero que podría suponer es, desde pequeño he aprendido que cero por cualquier cosa siempre es igual a cero. Y como sé la respuesta, entonces esto no tendría que ser una indeterminación matemática, lo cual es un error. Cero por infinito es una indeterminación matemática. Expliquemos. Cuando eras pequeño, te dijeron que la tabla del cero era la más fácil de todas. Cero por uno, cero, cero por 2, cero, cero por 3, cero. Y entonces era demasiado sencillo. Siempre era cero la respuesta. Pero cero por cualquier cosa siempre es igual a cero, casi siempre.
0 por cualquier cosa excepto infinito será igual a 0. 0 por infinito resulta que no sabemos cuál sea la solución. ¿Cuál es la razón? Hace un rato analizábamos qué ocurría si yo tenía un pastel y lo dividía entre infinito de invitados. Decíamos que entonces la respuesta iba a ser 0, que ya habíamos repartido ese pastel a un infinito de invitados y a cada uno de ellos les había tocado 0. Bueno, si hacemos lo contrario, si empezamos a sumar el 0 que le tocó a cada uno de estos invitados, 0 más 0 más 0, o bien lo multiplicamos 0, que fue lo que le tocó a cada uno de rebanada de pastel, por infinito, que es el número de invitados que tenemos, resulta que el resultado de esto tendría que ser igual a 1, es decir, el pastel que se había dividido. Entonces es aquí donde entra o encuadra la operación completa. Decíamos que si yo multiplico 0 por infinito, entonces no necesariamente tendría que ser 0, sino más bien me va a dar la respuesta a el problema de donde se supone salió esta operación. Si fue en este caso 1 sobre infinito, como en el caso del pastel, entonces prácticamente 0 por infinito tendría que ser igual a ese 1. De lo contrario, si hubiera dividido 10 pasteles, 10 entre infinito, también la respuesta hubiera sido 0, y al momento de multiplicar 0 por ese infinito, la respuesta tendría que ser 10, que son esos 10 pasteles que se repartieron. Algo así de curioso es nuestra matemática en ese sentido. Luego entonces 0 por infinito no sabríamos qué va a suceder ahí o qué respuesta habríamos de tener. Por lo tanto, esta operación la vamos a considerar como una indeterminación matemática. Por último, veamos esta indeterminación matemática. 1 a la infinito. ¿Qué es 1 al infinito? Es una de las indeterminaciones más complicadas de las que vamos a estudiar en los siguientes capítulos. Vamos, entendamos lo siguiente. 1 por 1 es igual a 1. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Es decir, en función de potencias, 1 al cubo significa 1 por 1 por 1, y eso sería igual a 1. 1 a la 5 es igual a 1. 1 a la 10 es igual a 1. 1 elevado a cualquier número finito siempre será igual a 1. Pero cuando multiplicamos este 1 por sí mismo infinito de veces, no sabemos lo que va a suceder. La respuesta simple y sencillamente no la vamos a conocer. Es decir, desconocemos lo que va a ocurrir en ese momento porque ni siquiera sé de qué tamaño es el infinito. Luego entonces esto necesariamente es una indeterminación matemática, de las más complicadas que vamos a analizar y a tratar de resolver más adelante. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.